Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la Orden de Valaquia en lo que ya sería esta novena emisión del podcast. Hola, esperamos que esté muy bien. Sí, he vuelto, aunque ustedes no lo crean. Esperamos que estén todos súper bien. Estamos muy agradecidos de las escuchas que han tenido nuestro podcast. Veo que le han resultado interesantes nuestros temas y nuestra investigación. Así que muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por los likes y visualización a través del mundo. En el capítulo de hoy vamos a estar abordando una temática que tiene bastante relato, tiene bastante leyenda, pero tiene poco sustento a nivel real. No hay una explicación muy clara acerca de este fenómeno, sino más bien una serie de relatos que es lo que le ha dado vida al tema que vamos a tratar hoy, que se le conoce por el nombre de gárgolas. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo gárgolas? Bueno, se me vienen a la mente muchas cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos convivimos con ella a diario. Son parte de la arquitectura de muchos países, de muchas iglesias, edificios, por lo cual estamos en constante convivencia con ellas. Y también nos referimos un poco a la cultura pop, donde hay una animación que era de gárgolas que quizás muchos vimos hace muchos años atrás. Y también obviamente las gárgolas de El Jorobado de Notre Dame, la película de Disney, que ellas eran muy sabias y ayudaban obviamente a nuestro querido jorobado en su día a día. Exactamente. Y ahora dejando esta intro un poco más animada sobre el tema, vamos a meternos de lleno en la información que tenemos. Nuestra idea es hacer una muestra de la investigación que hicimos a través de varios escritos, a través de varias fuentes, lo cual nos llevó a lo siguiente. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a una gárgola? Y es que las gárgolas son elementos arquitectónicos generalmente tallados en piedra. Están ubicados en las partes superiores de edificios importantes como catedrales, iglesias y castillos también. Tienen generalmente la función principal de canalizar el agua de lluvia, al menos esta es la información que siempre se nos da, de cuál es su origen, arquitectónico al menos. También el de proteger las estructuras de la erosión. Estas criaturas fantásticas y grotescas se caracterizan por su aspecto monstruoso y suelen representar animales, como también seres mitológicos o figuras grotescas, con la boca abierta para permitir que el drenaje de agua escurra. Las gárgolas se originaron en la arquitectura gótica medieval, pero también permanecen, en menor medida, en la época renacentista española y también en parte del arte barroco. Si nos vamos a los orígenes del nombre, gárgola proviene del francés gargoule, que significa garganta o tubería de desagüe. Este nombre se deriva de la función práctica de las gárgolas de drenar el agua de lluvia de los tejados. ¿Cómo se hacía esto? Es que al expulsar el agua en pequeños chorritos finos por la boca, estas gárgolas evitaban que el agua conectara con los muros de piedra y provocara deterioros de los mismos. En cuanto a la iconografía de las gárgolas, se pueden encontrar figuras de animales reales, de humanos y de monstruos fantásticos o mitológicos. Algunos con características sin duda antropomorfas. En lo que eran gárgolas de forma animal, las más comunes son las de león y las de caninos también, pero igualmente habían machos cabríos y águilas. Entre los seres fantásticos se encontraban los grifos, demonios, dragones, sirenas y las arpías, y otros también surgidos de la imaginación del artista en cuestión. Entre otros también están los animales de cuatro patas con alas y los híbridos de los animales con cabeza humana o humanos con cabeza de animal. A menudo aparecen con alas, con escamas o multiplicando alguno de sus miembros también. En ocasiones las figuras aparecen gritando, con las manos dentro de la boca o agarrándose también la garganta e incluso sacando la lengua. A veces
aparecen con algún rasgo sexual que alude al pecado de la lujuria. Otras veces hay figuras más pequeñas que interactúan con la figura principal también. El agua que se arroja generalmente por la boca en ocasiones cae a través del ano o de algún objeto que lleva la figura. Un dato importante arquitectónico es que muchas de las representaciones de monstruos y animales que aparecen dentro de la arquitectura del romántico influyeron en la iconografía de las gárgolas. Y ahora, viendo los usos de las gárgolas y comenzando a ver ciertos rasgos un poquito más esotéricos o sobrenaturales, encontramos que algunos usos de estas eran el ahuyentar a los espíritus malignos, ya que en muchas interpretaciones se cree que las gárgolas actúan como guardianes espirituales que protegían aquellos edificios y a las personas que habitaban o visitaban de que los estaban protegiendo de algunas influencias negativas o espíritus malignos que se creía por la época con mucha frecuencia que podían afectar a las personas. La apariencia grotesca y amenazante de las gárgolas se considera una forma de disuadir o de asustar a estos seres espirituales malignos. También estaba el uso que se le daba por una protección contra las fuerzas sobrenaturales, ya que se creía que las gárgolas actuaban como escudos o como barreras espirituales contra energías o influencias negativas provenientes de lo sobrenatural. Se les atribuía la capacidad de neutralizar o de repeler estas fuerzas para mantener el equilibrio y la armonía en el entorno. Aunque este último punto es un poco contradictorio, ya que no sé si serviría mucho una figura grotesca, una figura asociada al mal para eventualmente disuadir al mal también. Creo que de cierta manera es un poco contradictorio, ¿no te parece de esa forma? Es que yo creo que esto depende también quizás mucho de la cultura o de la religión católica, ya que como tú dices, podemos también asociar las gárgolas con los dragones chinos, que también son para ahuyentar espíritus, para proteger. Si nos vamos a la estructura de las pagodas o de los templos asiáticos, también tienen dragones donde cae el agua, tienen dragones en la entrada, entonces ellos también tienen quizás su propio mundo de gárgolas. Yo creo que tienen relación ambas cosas y quizás tiene relación también, como te indico, a través de su religión. Sí, sin duda, el punto que tú me estás comentando tiene relación incluso con algunas otras culturas que vamos a estar revisando un poquito más adelante en este capítulo. Pero así es, o sea, nuevamente, según lo mencionado, nos encontramos con la figura del dragón o del reptil en el mundo del arte medieval, del arte de la cultura religiosa también de aquella época. Otro de los usos que tenían también las gárgolas era el de salvaguardar a la gente contra la mala suerte. Recordemos que la mala suerte era incluso motivo para exorcizar a alguien o limpiarlo en alguna catedral. En algunas tradiciones se cree que las gárgolas desviaban la mala suerte y los males que podían acechar un edificio o a sus ocupantes. Se considera que absorben o transmutan las energías negativas, permitiendo que solo las energías positivas y benéficas fluyan libremente. También había un uso más estructural, que era el de la protección contra los elementos naturales, ya que además de su función simbólica, las gárgolas también desempeñaban un papel práctico al dirigir el agua de lluvia lejos del edificio, evitando, como se dijo, la erosión y los daños estructurales. De esta manera se protegía la integridad del edificio y aseguraba de cierta forma su longevidad. Habían culturas parecidas a lo que eran las gárgolas y que incluso tenían bastantes más años existiendo y conviviendo con estas figuras. Una de estas culturas era en el mundo de los asirios y eran una serie de representaciones entre felino, canino y humano, que eran la figura de los Lamassu.
eran unas criaturas mitológicas que se encuentran en la antigua cultura mesopotámica, cultura muy antigua y que no tendría mucha relación directa con lo que es el arte gótico, particularmente asociados con la figura asiria, pero también de otras, aunque nos vamos a enfocar netamente en la asiria. Estas criaturas híbridas son representadas con cuerpos de toro o de león, alas de águila y cabezas humanas o de dioses divinos igualmente. En la mitología mesopotámica, los Lamassu eran considerados como guardianes y protectores. Se creía que tenían el poder de salvaguardar los templos y los palacios de influencias malignas y deidades hostiles. Su presencia era imponente y su aspecto era bastante majestuoso. Se consideraba una barrera protectora contra el mal y los espíritus negativos. O sea, el uso muy similar a lo que eran las gárgolas. Viéndolo desde una perspectiva mucho más esotérica, los Lamassu también han sido asociados con simbolismos profundos y místicos. Se creía que representaban una unión de fuerzas opuestas, encarnando aspectos divinos como también los terrenales. Su forma híbrida simbolizaba la armonización de elementos contrarios, como la fuerza y la sabiduría, lo humano y lo divino, o también lo protector y lo feroz. Además, los Lamassu se han relacionado igualmente con el concepto de puertas y umbrales. Se los considera guardianes de los límites entre los reinos terrenales y divinos, entre lo visible y lo invisible. Se creía que tenían la capacidad de proteger y regular el flujo energético entre estos reinos, actuando como mediadores y guardianes de los portales dimensionales. En otros círculos esotéricos, los Lamassu se han utilizado como símbolos de protección y poder espiritual. Se cree que su representación en amuletos, talismanes o imágenes sagradas puede brindar una conexión con su energía protectora y fomentar el equilibrio y la armonía. Importante visión sobre los Lamassu, ya que ofrece una descripción mucho más esotérica de lo que a veces se busca en una descripción sobre las gárgolas, ya que siempre que nosotros buscamos información sobre las gárgolas se nos repite lo mismo. Servían como disuadores de la mala suerte, de las malas energías, y como también disipaban cierta energía negativa del lugar. ¿Pero cómo? Pero sin duda, el punto de vista de los Lamassu, estas creaciones divinas creadas por los asirios, eran mucho más claros en esos aspectos. Me gustaría presentar un relato al respecto sobre los Lamassu. Y este es el relato del rey asirio Assur-nasil-pal II y el palacio de Nimrod. Según la leyenda, aquel rey asirio, conocido por ser muy poderoso y conquistador, decidió contribuir un magnífico palacio en la ciudad de Nimrud, antigua Calú, en el siglo IX a.C. ¿Para qué? Para proteger su palacio y demostrar su poder. El rey ordenó la construcción de enormes estatuas de los Lamassu en las entradas del edificio. Recordemos que una de las grandes distinciones de los Lamassu y las gárgolas es que estos primeros siempre estaban en las entradas de los palacios y las gárgolas siempre en las zonas superiores. Se decía que cada una de estas estatuas de Lamassu eran talladas en piedra y tenían una altura impresionante de más de 5 metros. Estas majestuosas criaturas tenían cuerpos de toro o de león. Tenían alas extendidas, cabezas humanas con barba y cuernos. Y estaban ricamente decoradas, con relieves y símbolos de poder. La leyenda cuenta que durante la construcción del palacio, el rey realizó un ritual especial en el que invocó a los dioses para infundir vida a las estatuas de los Lamassu. Se dice que el resultado de este ritual, los Lamassu ciertamente cobraron vida y se convirtieron en guardianes activos del palacio. Se relata que durante la noche los Lamassus patrullaban los pasillos y las entradas del palacio, vigilando y protegiendo el lugar de cualquier amenaza. Su presencia imponente y su aspecto aterrador ahuyentaban a los intrusos y mantenían la seguridad del palacio del rey. ¿Qué te parece esta leyenda de los Lamassus y una posible relación con las gárgolas?
Me parece interesante. También se me viene a la mente los tótems. ¿Tendrán algo que ver también? Hay un ejemplo súper claro. En el mundo más avanzado, en el mundo más moderno, de cualquier época que nosotros nos remontemos, en las grandes ciudades, siempre habían algún tipo de culto más claro. Y en este culto más claro existían aquellos dioses, a los cuales muchas veces se les rendía culto. Dioses que tal vez no siempre eran de características reptilias, pero ¿qué es lo que pasaba con aborígenes o con tribus mucho más alejadas, en los que sí se utilizaban tótems o figuras similares? Estos siempre tenían alguna que otra deidad con alguna forma de tanto quimera, algo siempre relacionado al mundo reptil. Esta característica siempre está presente, sea donde sea y en cualquier tiempo. Una de las gárgolas más famosas de la Catedral de Notre Dame es la conocida como l'Estire. Esta gárgola en particular está ubicada en la esquina noroeste de esta catedral y se ha vuelto muy popular y se considera un amuleto de buena suerte para los visitantes. También están las gárgolas de la Abadía de Westminster. Esta abadía, que se encuentra en Londres, Reino Unido, también cuenta con una variedad de gárgolas notables. Algunas de ellas representan figuras históricas y se han convertido en elementos destacados del edificio. Otra de las gárgolas famosas son las de la Catedral de Chartres, en Francia, que es famosa por su extensa colección de gárgolas y de quimeras también. Estas esculturas góticas, detalladas y elaboradas, se encuentran en las alturas del edificio y han capturado la imaginación de los visitantes durante siglos. Sin duda las gárgolas son representaciones que se encuentran en Europa, pero en Sudamérica logramos encontrar también algunas de estas figuras, o tal vez lo más parecido a ellas. Serían las gárgolas del Teatro Municipal de Río de Janeiro, en Brasil. Inaugurado en 1909, cuenta con una fachada ricamente ornamentada que incluye algunas esculturas y figuras grotescas que se asemejan muy fielmente a las gárgolas. Estas figuras se mezclan con otros elementos decorativos y añaden un toque gótico al diseño arquitectónico del teatro. También están las gárgolas del Palacio Salvo, en Uruguay, Montevideo. Y este es un emblemático edificio situado en la Plaza Independencia de Montevideo. Presenta ciertas influencias del estilo gótico en sus detalles ornamentales. También están las gárgolas de la iglesia de San Francisco en Lima, Perú. La iglesia y convento de San Francisco en Lima es conocida por sus catacumbas y su rica arquitectura colonial. Aunque no cuenta con una gran cantidad de gárgolas, algunas de las esculturas y detalles en las fachadas pueden tener una cierta similitud con estas figuras. Y también en otros países de Sudamérica, como por ejemplo en Chile, encontramos ciertos edificios, sobre todo en la capital, Santiago, que se asemejan bastante también con la cultura de las gárgolas. Ahora nos gustaría que nos adentráramos un poco más en lo más esotérico de las gárgolas. Hay algunas leyendas que se cuentan en torno a esta figura tan grotesca y tan misteriosa. Según esta leyenda, las gárgolas cobran vida durante la noche y emprenden vuelo en busca de una especie de libertad. Mientras el mundo duerme, estas criaturas de piedra se desprenden de su inmovilidad y se liberan de las ataduras de la arquitectura que las contiene. Igualmente se cuenta que las gárgolas vuelan en grupos, formando una suerte de estampida nocturna en los cielos. Sus alas se despliegan majestuosamente mientras surcan el aire y emiten aullidos y graznidos que resuenan en la oscuridad. Al volar son guiadas por un instinto ancestral que las lleva a lugares sagrados y místicos, donde encuentran refugio y se conectan con las energías espirituales del universo. Durante el vuelo, las gárgolas son capaces de percibir y proteger los límites entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Se dice que vigilan y defienden esos umbrales, evitando la intrusión de fuerzas malignas y protegiendo a las personas de las influencias negativas que acechan en las sombras. Sin embargo, al amanecer las gárgolas deben regresar a sus posiciones en las estructuras arquitectónicas,
retomando su forma de piedra, recuperando así su inmovilidad para cumplir con su deber de protección durante el día, aunque permanecen en silencio y estáticas ante la mirada de los mortales. Su espíritu alado y su conexión con el mundo sobrenatural perduran hasta la siguiente noche, cuando emprenden nuevamente su vuelo en busca de libertad y protección. Esta leyenda destaca la dualidad de las gárgolas, que encarnan tanto la forma inerte y protectora como la esencia volátil y sobrenatural. Su vuelo en la oscuridad simboliza su conexión con lo espiritual y su papel como guardianes nocturnos en el reino de lo místico. Hay una leyenda bastante cercana del tema de las gárgolas, que es la leyenda de San Román. En esta leyenda se cuenta la existencia de un dragón llamado la Gargul, un ser con cuello largo y rectilíneo, hocico delgado con potentes mandíbulas, cejas fuertes y alas membranosas, que vivía en una cueva próxima al río Sena. Esta gárgola tenía aterrorizada a la población, creaba el caos y destrucción por donde pasaba, se alimentaba de seres humanos, destruía con el fuego de su aliento todo aquello que se interponía en su camino, destrozaba y hundía barcos, y también escupía una inmensa cantidad de agua que provocaba inundaciones. Para aplacar su ira, los habitantes del cercano Rowen le ofrecían cada año un sacrificio humano. Normalmente el sacrificio resultaba ser un criminal ya condenado, que de esta forma pagaban sus delitos. Eso se pensaba. Cuando no había condenados que sacrificar, se le entregaba una doncella, cosa que gustaba mucho más al dragón. En el año 600, el sacerdote cristiano Romanus llega a Rowen, dispuesto a matar o controlar al dragón, a cambio de que los ciudadanos de Rowen aceptasen ser bautizados y además construyeran una iglesia dedicada al Señor. Así Romanus, equipado con los elementos necesarios para un exorcismo, que serían una campana, una vela, un libro, una cruz y tal vez otros artefactos, acompañó a este reo que iba a ser entregado al dragón como una ofrenda. Entre tanto dominó al monstruo con la sola señal de la cruz, transformándolo en un ser dócil que se dejó atar con una cuerda y que consintió ser trasladada a la ciudad. La gárgola fue quemada en la hoguera, a excepción de su boca y cuello, que estaban acostumbrados al aliento de fuego que expelía esta misma gárgola. Por lo tanto, se resistían a arder, en situación de lo cual se decidió montarlo sobre el ayuntamiento como recordatorio de los malos momentos que habían hecho pasar a los habitantes del lugar. De esta forma, se cree que esta leyenda tiene relación con el incorporar figuras de gárgolas en los sitios altos de los edificios. Tiempo después, y para conmemorar el nombre de San Romano y su ayudante proscrito, el arzobispo de Rowen liberaba a un prisionero por año bajo la mirada pétrea de la gárgola. Esta leyenda viene a explicar tanto el origen de la palabra gárgola como el por qué las gárgolas de las catedrales eran usadas como sumideros de agua, evitando así la erosión de la pared al estar ubicadas en las cornisas de las iglesias y catedrales medievales. Los primeros ejemplos góticos de gárgolas son las que se pueden observar en la ya mencionada Catedral de Notre Dame o también en la Catedral de Lyon. Pero esta visión sería una visión mucho más religiosa, una visión mucho más católica, tal vez interferida por parte de esta misma religión, de este mismo culto, para explicar el fenómeno o el origen de las gárgolas. Claro, y el por qué siempre en las esquinas está del cuello, la cabeza y el cuello, porque sería lo que, según el relato o esta leyenda, era lo que no se quemaba. Exactamente, algunos historiadores piensan que es simplemente una asociación forzada para el tema de las gárgolas. Claro, puede ser algo así. Por otro lado, tomando algún esbozo de algo un poco más histórico, siendo un comentario bastante breve al respecto, pero que es preciso que lo comentemos, es la relación que tienen las gárgolas también con las esfinges. Las esfinges son criaturas mitológicas que se encuentran en diferentes culturas y épocas. Nosotros ciertamente las reconocemos por la egipcia, pero también se encuentran en la cultura griega y en otras también.
Esta esfinge tradicionalmente se representa con cuerpo de león y cabeza humana. Puede tener algunas variaciones como aladas o con otras características similares. Tienen un simbolismo bastante complejo y vasto, y han sido asociadas con la realeza, la sabiduría y el misterio. Aunque comparten ciertos aspectos de características físicas como la representación de figuras híbridas, cabezas humanas, cuerpos de animales, tienen significados y propósitos diferentes las esfinges y las gárgolas, tanto en arquitectura y mitología, ya que únicamente las gárgolas tendrían una función principalmente práctica de protección y drenaje de las aguas. Las esfinges tienen un simbolismo mucho más amplio y a menudo se consideran guardianes protectores o portadores de sabiduría en diferentes contextos culturales. En la cultura romana, los gutus o tibias también estaban presentes, estos elementos arquitectónicos similares a las gárgolas, aunque con diferencias en su diseño y función. A diferencia de las gárgolas, que se encuentran principalmente en la arquitectura gótica europea, los gutus son característicos de la arquitectura romana. Estas esculturas se asemejaban a cabezas de animales, a menudo representando leones, serpientes u otras criaturas reptiloides, y se utilizaban como desagües en los tejados de los edificios. A diferencia de las gárgolas, que mantienen una apariencia mucho más fuerte y fantástica, los gutus suelen tener un diseño más realista, mostrando cabezas de animales de manera más naturalista. Estas esculturas se colocaban en los extremos del tejado y tenían una abertura en la boca que permitía el drenaje del agua. Además de su función práctica como desagüe, los gutus también tenían un propósito estético y decorativo. Los romanos apreciaban la belleza y la ornamentación en la arquitectura. También estos elementos proporcionaban una forma muy elegante de manejar el drenaje del agua de lluvia, sin comprometer el diseño general del edificio. Si bien entre los gutus y las gárgolas tenían ciertas similitudes, una de ellas era tanto la decoración como la protección de la erosión por los avances del agua en los edificios, ya que son estructuras que tienen muchos años y aún así se mantienen aún en buenas condiciones. Exacto, o sea, dentro de todo lo que hemos contado y hemos relatado, principalmente la función, si lo vemos así como muy fríamente, es netamente alejar el agua de los muros para que el material, que por lo general siempre era piedra y algo más, no se deteriore. Esa era la idea, mostrar un poco las similitudes que tienen las estructuras arquitectónicas de las gárgolas, netamente en su función arquitectónica, con otras también, que son las esfinges, los gutus o los lamazos. Existe un simbolismo alquímico y esotérico que envolvía las gárgolas. Estos símbolos podían representar conceptos relacionados con la transformación, la purificación o el equilibrio de las energías opuestas. En este sentido, las gárgolas se consideran portadores de conocimientos y enseñanzas ocultas. Cada símbolo puede tener un significado particular y variar dependiendo de la interpretación y tradición esotérica. Algunos ejemplos comunes de símbolos alquímicos que se encuentran en las gárgolas son el caduceo, que representa la integración de las fuerzas opuestas, y el Uroboros, que simboliza el ciclo eterno de la vida y la muerte. Además de símbolos alquímicos, también se pueden encontrar símbolos esotéricos asociados con la magia, la astrología o las tradiciones herméticas. Estos símbolos muchas veces tienen connotaciones de búsqueda de la sabiduría espiritual, otras en cambio la conexión con lo divino o incluso la comprensión de los misterios ocultos del universo. Pero también se podría tomar únicamente como creencias populares que van contribuyendo a que las gárgolas poseían una especie de vida propia y una existencia más allá de su función arquitectónica. Recordemos que se les consideraba casi seres mágicos y misteriosos que habitaban en los confines de los edificios. Hay una escuela de pensamiento que nos remite a las gárgolas asociándolas con el tema de los arcontes, y que tiene mucha relación, ya que siempre se generaba este cierto culto, esta canalización energética en las estructuras de las gárgolas. Si lo vamos sumando
a que estas entidades arcónticas siempre intentan mantener el control perpetuo de todo lo que es cultura, de todo lo que es espiritualidad, de cualquier relación social que puedan tener las personas con lo divino, siempre van a estar interfiriendo de alguna u otra forma. Este modelo de pensamiento presenta que las gárgolas serían sin duda una representación de los mismos arcontes o de las mismas entidades creados para esto. Según el libro Ahada, de tradición judía, los ángeles caídos y los cananeos hicieron un pacto para conformar un gobierno mutuo, ya que ambos tenían intereses similares. Las catedrales están ubicadas en importantes nodos energéticos en la Tierra, como cuarteles perfectamente ubicados para extender su dominio. Su arquitectura marca la diferencia en cualquier ciudad en la que se encuentren. Representan el trono desde donde gobierna esta suerte de entidad arcóntica delegado al mando a través de las gárgolas, criaturas mitológicas que vigilan desde las atalayas góticas al silencio de las grandes ciudades, que según la leyenda cobran vida en determinadas noches sin luna, las más oscuras, para volver al silencio de sus alturas justo al amanecer, justo cuando la primera luz de la mañana devuelve a sus cuerpos la dureza de la roca. También se nos cuenta que no únicamente eran por fin estético. La imagen demoníaca buscaba ante todo dos funciones: asustar al pueblo de que si no entraban a las iglesias el mal iba a estar acechando fuera de ellas, y también el de proteger la iglesia de posibles ataques de energías negativas. Hay que tener en cuenta también que todas las criaturas que vemos en las catedrales no son gárgolas. Algunas simplemente son quimeras, que son mezclas de animales, y otras veces de híbridos entre humano y animal. Por lo tanto, no tendrían la misma finalidad energética, ni arquitectónica tampoco. Pero dejando de lado toda esta historia más allá de lo arquitectónico, mucho más de la leyenda más antigua, de los relatos que se cuentan entre distintas religiones o distintas culturas sobre las gárgolas, es preciso que nos remitamos a una época más moderna, en la cual vamos a ir tomando algunos relatos que se conocen sobre las gárgolas. Nos vamos al año 1817 en Bariloche, Argentina, en el límite con Chile. Fue dado a muerte una criatura alada parecida a un pelícano en el lago Nahuel Huapi. Según la descripción, se asemejaba a un pterosaurio. El cadáver del animal fue llevado al Museo Nacional de Chile, pero se perdió durante una de las guerras civiles. Más recientemente, en los 2000, se habla de un ser alado que habitaba la cordillera de Nahuelbuta. Esto también en Chile. Un grupo de obreros se quejaron de que en esta cordillera, en una cueva, vivía un ser similar a un murciélago de gran cabeza y grandes dientes. Ante el terror de esta criatura, decidieron explotar la cueva con el animal ahí dentro. El norte de Chile también esconde misterios y bastantes relatos relacionados a la figura de la gárgola. En una franja extensa de desierto de arena roja, conocido como Pampa Hacha, varios testigos dicen haber observado una colonia de animales muy extraños. En esta zona, solo la carretera panamericana nos indica que hay humanidad en esta desolada región. Era el año 2004. Un oficial del ejército llamado Carlos Abet de la Torre, junto a su esposa, sus 3 hijos y un sobrino, tienen un terrible encuentro con un grupo de criaturas fantásticas. Estas parecían venir directamente de las páginas de un libro antiguo. Aproximadamente a las 7 p.m., la familia de la Torre mete el equipaje en el vehículo y sale del cuartel del Fuerte Baquedano en dirección a Arica a visitar a unos parientes. Carlos Abet sabe que es un camino largo y monótono, en una carretera que conoce muy bien, porque lleva años haciendo ese camino. Alrededor de 2 horas, desde que comenzaran el viaje, el vehículo se desplazaba a unos 100 km por hora a través de la Pampa Hacha. Aproximadamente a 32 kilómetros al sur de Arica, el camino por delante estaba iluminado solo por los faros del vehículo.
pero una luna brillante se cernía sobre ellos en el cielo sin nubes, dando una cierta luminosidad al ambiente. Fue entonces cuando la hija mayor de Carlos, llamada Carmen, vio un par de entidades a través de la ventana trasera del vehículo. Según Carmen, se quedó asombrada al ver a dos criaturas flotando en el cielo. Una de sus declaraciones es la siguiente: yo viajaba en el asiento trasero con mis hermanos, hablando, y de repente todo se oscureció. Entonces le dije a mi hermano lo que estaba viendo, y me dijo que guardara silencio. Luego miré a través de la ventana y vi algo que se parecían a aves con cabezas de perro y alas hacia atrás. Mi padre dijo que eran como gárgolas. Carmen explicó que las extrañas criaturas sobrevolaron la camioneta de su padre y admitió que al principio no estaba segura de si las criaturas tenían alas o eran piernas. Carmen y su hermano vieron cómo los animales se movían cerca del vehículo. Tienen miedo de hacer ruido alguno. Su madre tiene un ataque de ansiedad. Teresa, que estaba sentada al lado de Carlos, cruzó su mirada con lo de los seres. Teresa dijo que sus cabezas se parecían a la cabeza de los canguros. Afirma que las gárgolas iban a la misma velocidad del vehículo, en ocasiones incluso por delante. Carlos y el resto de su familia estaban todos asustados. Preferían no mirar. Aceleró el vehículo, rezando en voz baja, aterrado de la suerte que podría sobrevenir a él y a su familia si estas criaturas decidían descender y atacarles. La familia de la Torre se encontraba en tal estado de shock que ninguno de ellos habló. Carmen describe la escena. Nos quedamos sin habla durante unos 10 minutos. Entonces mi mamá nos hizo reaccionar, por lo cual empezamos a discutir sobre lo que habíamos visto. Y justo cuando la familia de la Torre se estaba tranquilizando, otro par de seres de la misma especie se posicionaron delante del vehículo. Tenían unas fuertes patas traseras. Carlos logró evitar una colisión con estas gárgolas y aumentó la velocidad del vehículo, dejando a las 4 bestias atrás. Cuando la familia llegó de forma segura a Arica, contaron a sus familias lo que habían visto, pero juraron guardar el secreto para no dañar la carrera militar del patriarca de la familia. 2 semanas después, otro militar, llamado Hernán Cuevas, que conducía por la misma zona, aseguró que se cruzó con 2 extraños seres cuando viajaba junto a otros 2 adultos y 2 niños. En sus palabras dice: solo atiné a frenar, mientras por delante pasaba una tremenda bestia, muy similar a un dinosaurio de 2 patas, con piernas gigantes. Cuando aún no habían salido de su asombro, vieron pasar otra criatura igual, de color gris, sin pelos y con una altura de 2 metros aproximadamente. A raíz de estas declaraciones se conoció el caso de la familia del suboficial Carlos Sabet de la Torre. La prensa del momento se apresuró a afirmar que los testigos habían visto a un grupo de avestruces que podría haberse escapado de un criador local, pero no había denuncia de que se hubiesen escapado avestruces en el área. También parece poco probable que 7 testigos presenciales puedan confundir a las avestruces, ya sea con gárgolas o reptiles prehistóricos. Independiente de lo increíble que esto parezca, la pregunta sigue abierta. ¿Qué es lo que vieron estas personas? ¿Con qué se encontraron en aquella carretera? ¿Eran animales prehistóricos que paseaban por el lugar, que tenían alguna entrada a través de aquellas zonas desérticas? ¿Alguna entidad interdimensional que se encontraba también absorbiendo energía en el lugar o acechando? ¿O sencillamente gárgolas? ¿Qué podría ser una explicación para este caso, para estos 2 avistamientos de estos militares? En este mundo hay muchas cosas que parecen ser irreales y finalmente existen. Así como el gigante que salió la otra vez de Canadá. Exactamente, que salió en los cerros. Y obviamente los gigantes son de cuentos. Muchacho que después de eso desapareció. Pero no nos vamos a ir por ese tema. Yo creo que, bueno, obviamente en las carreteras, no solamente acá en Chile, en el norte o en el sur, en varias carreteras del mundo pasan cosas extrañas.
hay bastantes avistamientos de cosas que tú dices, pero esto no puede ser verdad. Y finalmente hay testigos. Nunca estás solo presenciando algo. Lo que me parece coincidente entre los dos relatos es que iban niños. Era como familias que iban viajando. Por lo general casi siempre o es alguien que viaja en camión, haciendo algún transporte, pero estas no, eran dos familias y es interesante, tiene que haber sido bastante tétrico encontrarse con dos gárgolas gigantescas frente a tu auto. Por algo, bueno, siempre se está, o últimamente se está diciendo de que toda la verdad te la ponen frente a las narices y uno cree que es mentira. Entonces, me acuerdo de las gárgolas, de los dibujos animados que, claro, eran como piedra de día, guardianes de noche. ¿Y por qué no puede ser así? Exactamente, y considerando que estos avistamientos de seres prehistóricos o de algo similar a las gárgolas en el norte de Chile era bastante común. Hasta el día de hoy siguen habiendo relatos muy similares. O sea, la gente sigue viendo algo a través de estas carreteras nortinas muy cercanas a lo que son los desiertos. ¿Acaso hay alguna especie de portal en estos desiertos? Algunas personas creen que pueden estar en los centros astronómicos, que supuestamente están para la observación de estrellas. Tiene mucha relación también con el mito del chupacabras, ya que inicialmente los chupacabras fueron descritos como bestias reptiles también, algunos con patas de canguro, con lo que podría saltar distancias increíblemente altas y longevas. Estas criaturas también se dice que tienen características de perros o de felinos, mantenían grandes colmillos y a menudo alas de murciélago, lenguas bífidas y el cuerpo con púas. Todas las versiones de esta criatura cuentan que se alimenta de la sangre de los animales. La descripción anterior se parece mucho a las gárgolas con cara de perro descritas por Carlos y el señor Cuevas. En apoyo de esta hipótesis está el hecho de que en el año 2004 ha habido informes provenientes de América del Sur en relación con entidades similares, algunos de los cuales han sido presuntamente vistos cerca de cadáveres de aves que fueron descubiertas desprovistas de sangre. Sin ir más lejos y sin adentrarnos mucho en el tema del chupacabras, sabemos que cuando supuestamente aparece, las aves y el ganado aparece sin una gota de sangre. Eso se sabe, es una situación que acaece cada vez que hay una aparición o supuesta aparición del chupacabras. Y que a veces tienen características físicas, fisiológicas bastante diversas. Por lo tanto, puede ser también una teoría ligada a la criptozoología, que como ellos explican, en estas zonas llanas y vastas pueden existir animales incluso descendientes directos de los dinosaurios, y que se encuentren por ahí deambulando en alguna zona, alejándose a conciencia de los seres humanos. Claro, puede existir algún tipo de dinosaurio que aún no se extingue. ¿Por qué todos se tuvieron que haber muerto? Según la teoría de la extinción de los dinosaurios. Habiendo últimamente tanto descubrimiento de peces exóticos, peces monstruosos, gigantes, yo creo que también puede ser totalmente válido que haya algún dinosaurio escondido en algún lugar del mundo. Hay otra leyenda que se le parece mucho al tema de las gárgolas y también al tema del chupacabras, que podrían ser cosas muy similares o tal vez en algunos momentos confundidos, por eso lo vamos a abordar, que nos hablan en New Jersey de el demonio de Jersey, que sería una entidad aparentemente sobrenatural en lugar de algo criptozoológico, combinada también con la falta de testimonios importantes de fuera de Nueva Jersey, lleva a creer que esto es solo una coincidencia y que simplemente esto lleva a buscar un culpable en la fauna autóctona de América del Sur, en el cual hay bastantes opciones pero no hay ninguna clara. Faltaría sin duda alguna expedición a estos lugares más desérticos, pero con la intención de encontrar aquellos animales, ya sean criptozoológicos o sobrenaturales. Hay también en el relato que
tratamos en este capítulo sobre aquel murciélago gigante. Hay uno que podría ser sin duda el partícipe de aquella historia, y es lo que se cree por bastante gente ligada al área, y se trata del Vampirum spectro, también conocido como el vampiro espectral o falso vampiro, que es nativo de América del Sur y también de parte de América Central. Este depredador nocturno se extiende desde México hasta el centro de Brasil y Perú. No es solo el murciélago más grande encontrado en el mundo, es también el mayor murciélago carnívoro del planeta. Tiene una nariz alargada y una envergadura de 3 metros. No es del todo descabellado deducir que la familia de Torres pudo ver a un pequeño grupo de estos animales. Pero hay algo, y es que los áridos desiertos del norte de Chile no son nada parecidos al hábitat de bosques y zonas pantanosas desde donde es originario este murciélago. Pero no sería inusual ver otro animal en un lugar que no le corresponde. Eso se da mucho. Así que podría ser una de las respuestas que se le podrían atribuir a este caso. Hay también un caso que se dio incluso en Santiago de Chile, que se le conoce como la criatura alada del Parque Bustamante. Esto salió hasta en un matinal de aquel día. Esto fue el 29 de septiembre a las 21 horas. Cerca del Parque Bustamante en Santiago de Chile fue avistada una extraña criatura voladora. Esta criatura pasaba de árbol en árbol, y según explicaron los testigos, el tamaño de la criatura era de 2 metros de altura y con forma de una mantarraya. Ignacio, quien fue un testigo de este desconcertante avistamiento, describió que la misteriosa entidad tenía alas en la parte superior de su cuerpo, hasta su parte inferior. Otros testigos del caso indicaron que esta criatura también estuvo cerca de las torres de la iglesia de San Francisco en Santa Isabel, calles de Santiago de Chile, y se estaba comiendo algo parecido a un perro. Ellos piensan que si se investiga esta torre, puede ser que encuentren los restos de este perro o de este animal. ¿Conocías ese caso de este ser alado del Parque Bustamante que en su momento se le confundió con el hombre polilla incluso? No, la verdad es que no lo conocía. Lo encuentro interesante. Bueno, es que hay muchos relatos de avistamiento de muchas cosas o muchos seres. Quizás era algo parecido. Quizás puede haber sido el mismo murciélago que tú estabas mencionando. Animal o no animal era algo más grisáceo, más claro que el murciélago que es de color negro. Esto lo vieron como a las 21 horas, pero todavía el cielo se podía ver con claridad debido a las luces. Y era de un color blanco, por eso que le dieron la connotación de que podía ser el hombre polilla, ya que parecía una mantarraya grande extendida en pleno cielo cercano al Parque Bustamante. Claro, entonces bueno, es mucho más extraño entonces, si no tenía el color de murciélago y no era el hombre polilla, entonces ¿qué podría haber sido? ¿Habrá sido una gárgola? ¿Ustedes qué es lo que creen? Nos gustaría saber sus comentarios. Así que esperamos con ansias a ver si es que ustedes creen que era una gárgola o que era un murciélago o era el hombre polilla. También hay relatos en otros lugares del mundo, como por ejemplo es el conocido relato de Inglaterra, en el que 4 jóvenes van a explorar unas montañas y se encuentran con supuestamente unas gárgolas. 2 de estos muchachos bajaron por unas catacumbas subterráneas, una especie de cueva mucho más estrecha. Ingresaron por estos estrechos caminos con su equipo, eran muchachos bastante equipados para la misión, linternas, cuerdas, cascos. Decidieron bajar, encontraron ciertos canales de agua, ciertos caminos de agua que de repente no les permitieron descender donde ellos querían, ya que la longitud de sus cuerdas no les permitían llegar al fondo. Los otros 2 amigos se quedaron esperando arriba en la superficie, en la entrada de esta cueva. Difícil de llegar ya de por sí. La historia cuenta, que fue también tratada en periódicos, que hubo un taxista que los dejó cerca y ellos luego por sus propias manos tuvieron que llegar a encontrar en dónde estaba esta cueva, ya que solo se conocían las historias de otros exploradores que ahí se encontraban.
Se creía hasta ese momento que eran cuevas inexploradas que podían tener pasadizos que te conectaban con lugares muy antiguos o con otras formas de vida no reconocidas. Esto fue lo que de cierta manera motivó a estos muchachos a emprender esta misión. La historia cuenta que una especie de gárgola mató a dos de los amigos que se quedaron en la superficie, el cual encontraron cuando ellos volvieron, cuando ellos subieron a la superficie, escuchando los gritos de sus amigos, se encontraron con una escena de que había sangre por todos lados, estaban los restos de sus amigos. Antes de esto, aquellos dos muchachos que bajaron encontraron en los restos de una ropa y escritas con una tela roja o con sangre que decían: tengan cuidado que aquí la muerte acecha, o una frase bastante similar, pero dándoles alguna suerte de advertencia. Según cuentan, estos muchachos, al subir a esta primera planta de aquella cueva, estaban estas gárgolas esperándolos. Grisácea, de aproximadamente 2 metros de altura, como un murciélago gigante, con grandes ojos rojos, grandes dientes y unas garras tremendas. Se estaban devorando los restos de los amigos. También habían huesos de otras víctimas y restos de ropa que hacían deducir que ahí habían muerto otras personas y otros animales. Estos muchachos corren, salen de la cueva asustadísimos, intentando buscar ayuda en el poblado más cercano. A uno de los amigos lo alcanza estas supuestas gárgolas, lo llevan dentro de la cueva. Este amigo cuenta que lograron tomar fotografías de las gárgolas, de todo lo que se cuenta también, pero que sus evidencias quedaron dentro de la cueva, ya que al momento ellos de correr no pudieron sacar nada. Es uno de los casos tal vez más modernos que se saben sobre gárgolas, pero no es para nada algo que esté comprobado a ciencia cierta, que se pueda decir si en realidad fueron gárgolas o si esta historia es real, porque ni siquiera existe la comprobación de las muertes de las personas. Así que simplemente es un relato más acerca de las gárgolas. Existen otras criaturas criptozoológicas que podríamos incluir dentro de esta amalgama de avistamientos en Chile. Está el monstruo de Copiapó, que también era una especie como de dinosaurio que se vio por algunas llanuras de los desiertos. Nuevamente esta figura de dinosaurio, similar al pterosaurio, caminando por algún lugar. Algo así como una especie de canguro, como alguna especie de avestruz. Era como lo más cercano que tú podrías ver a la distancia, pero cuando estabas cerca te encontrabas que era un dinosaurio caminando por esas zonas desérticas de Chile. No son las únicas avistamientos que se han encontrado, por lo tanto se piensa en algún punto que puede existir algo así. Recordemos que los desiertos de Chile, algunas zonas están casi inexploradas o va muy poca gente a esos lugares, ya que algunas zonas son privadas, le pertenecen a algunas mineras y evidentemente tú no puedes transitar por esos lugares. Incluso hay un avistamiento súper conocido de unos mineros que lograron ver un ave muy grande, un ave que no correspondía con las características del lugar. Hay bastante avistamientos de criaturas criptozoológicas, pero que no nos vamos a meter en ello en este capítulo, ya que no corresponde tanto con la temática. Pero sí quería hacer el alcance de que tiene relación con algo relacionado a las gárgolas. Para ir cerrando esta temática, me gustaría comentarte un relato que una vez a mí me llegó. Cuando estuve de viaje en la zona de Coyhaique, en Chile, un lugareño, del cual me pidió que no diera su nombre, me contó que él llevaba muchos años trabajando como pescador en varias zonas de Chile y también como camionero. Me contaba que cuando él tenía 18 años, ya era un padre de familia y él se encontraba navegando su bote. Él iba solo durante esa mañana, ya que solo iba a pescar una cierta cantidad para el consumo de su familia, así que solo necesitaba una pequeña pesca. Dijo que hace poco que había salido, eran aproximadamente las 5:45 de la mañana. Era un día bastante nublado, así que él dijo que no iba a ir muy dentro del mar, ya que podía ser peligroso. Y si veía alguna lluvia, necesitaba salir rápidamente de ahí. Su bote no estaba en las mejores condiciones tampoco.
La cosa es que este personaje, ya pescando, el mar empieza a tomar otra característica mucho más temblorosa. El agua se empezó a agitar. El día se empezó a nublar un poco, comenzaron a llegar ciertas nubes muy rápidas. Él decide salir del agua sin ninguna pesca. Cuando va caminando por su red, tenía que pasar unas dunas cercanas. Por ahí no vivía mucha gente, menos por la zona en la cual se pescaba. Era un poblado que llevaba poco tiempo. Por lo tanto, ver vecinos de ahí era muy poco habitual, mayormente eran pescadores. De pronto él dice que ve una figura alada, llegando por detrás de una duna, y que venía con lo que parecía una garza en su boca. Esta increíble figura, muy parecida a una gárgola, dice que tenía unas pezuñas grandes con las cuales podía incluso correr en la arena y no desmoronarse, no caerse, se aferraba súper bien a lo que era la arena bastante movediza de una duna. Decía que este ser podía tanto caminar como volar. Iba con esta garza en la boca, la cual no se comía, solo la llevaba en la boca para algún otro lugar. Me dijo que lo vio a la distancia de unos 5 o 6 metros y que esta gárgola lo miró directamente a los ojos. Dice que se sintió bastante acechado y que comenzó a lanzarle algunas piedras que tenía cerca. Por suerte había más gente cerca, no era él únicamente el que se encontraba en ese momento. Así que comenzó a vociferar a otros pescadores que se encontraban en algunos lugares preparando sus embarcaciones para el día de la pesca. Esta criatura se va con esa garza en la boca y emprende vuelo a estas neblinas que ya estaban descendiendo. Pero él explica que lo que vio fue como una gárgola, grisáceo, con ojos grandes, ojos bastante rojos, penetrantes, grandes como los de un búho, unos dientes que sobresalían bastante de su boca, como unos colmillos que permitían agarrar a esta garza de una forma bastante segura. Cuando esta persona me cuenta esto, vamos viendo imágenes, ya que esta persona no se manejaba bien con lo que era el computador ni nada de eso, así que empezamos a ver unas imágenes de internet. Él me dijo que era eso, que era una gárgola lo que él había visto, que no se parecía a ningún animal que él conociera, y no hace falta ser un experto en fauna para darse cuenta que una gárgola no es un animal de Chile. Así que con este relato directamente que alguna vez me comentaron y al cual aprovecho de mandar un gran abrazo a este amigo, vamos despidiendo este capítulo de la Orden de Valaquia, el cual ha sido la 9ª entrega, hablando sobre las gárgolas, esperando a que el capítulo les haya gustado y recordando que pueden escribir sus comentarios. ¿En qué lugar? Pueden escribir sus comentarios en la cajita de comentarios. Pueden enviarnos WhatsApp, pueden enviarnos algún audio. Si ustedes no quieren que su voz salga al aire, pueden escribir la historia directamente y nosotros la vamos a relatar. Esperamos que este capítulo haya sido interesante. Nos gustaría también saber si es que tienen algún conocimiento de alguna historia de gárgolas. ¿Qué opinan ustedes de las gárgolas? ¿Será que cobran vida de noche? ¿O será que solamente son una bella obra arquitectónica pensada para el flujo del agua? También recordar que pueden dejar sus donaciones a través de Flow y a través de Stream Elements, y esto es bastante importante para que podamos seguir haciendo las investigaciones que nos conllevan bastante tiempo y también la grabación de estos capítulos que hacemos con bastante seriedad y cariño para todos ustedes. Y sin nada más que agregar, esto fue la Orden de Valaquia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.